You always give people the blessing. Siempre tienen que estar seguros que usted le dé a las personas la bendición. So that's why when you hear me sometimes, por eso cuando ustedes me escuchan a mí muchas veces, I always say, yo siempre digo, you are blessed, ustedes son bendecidos. So let's go ahead and start a podcast. Vamos a comenzar el podcast. Go ahead and share the video. Go ahead y comparta el video. This podcast this morning is going to be good. El podcast de hoy va a estar muy bueno. It's actually 6:01 Florida time. Son las 6:01 tiempo de Florida. And I know a lot of you guys are getting ready to go to work. Yo sé que muchos de ustedes se están preparándose para irse al trabajo. And I was trying to find something so I can motivate you. Siempre estoy buscando algo para poderlo motivarlo. Be ready, prepararse. So this is why we do this podcast. Por eso que nosotros hacemos este podcast. Today podcast, el podcast de hoy, voy a estar hablando about this, break the habit, romper el hábito. And I'm going to give you some tips. Le voy a dar algunas enseñanzas. How can we break the habit? Cómo romper el hábito. From doing something, the same thing that we always do, to do something different. Siempre estamos haciendo algo lo mismo para hacer algo diferente. Sometimes we have to break our habit, how we do stuff. A veces tenemos que romper nosotros el hábito, como nosotros hacemos las cosas. So I put some stuff together, puse algunas cositas juntas, and I'm going to share with you. Quiero compartir con ustedes how to break the habit, cómo romper el hábito, because sometimes we get used to doing the same thing every day. A veces estamos acostumbrando haciendo lo mismo todos los días. So the first one, la primera, give yourself a push. Dese un empujón. When I say this, give yourself a push, cuando digo dese un empujón, what it means is that nobody else is going to do it for you. Nadie lo va a hacerlo por usted. Like myself, como mi persona, if I don't push myself to the next level, si yo no me empujo al próximo nivel, nobody else is going to do it. Nadie lo va a hacerlo por mí. So, at the end of the day, al fin del día, it's going to be up to me to push myself. Al fin del día va a ser sobre mí. Yo voy a ser el que tengo que empujarme hacia el frente. So, make sure you push yourself every day. Esté seguro que usted siempre se empuje usted hacia el frente, because of our own, o si no, the neighbor's not going to do it for you. El vecino no lo va a hacerlo por usted. Your family member is not going to do it for you. Su familiar no lo va a hacerlo por usted. So, if you want to see yourself to the next level in 2020, you got to push yourself. Si usted quiere quiere ir al próximo nivel, 2020, usted tiene que empujarse al próximo nivel. So, life is like a stage. La vida son etapas. If you want to go forward, si usted tiene que ir hacia el frente, you got to push yourself. Si usted quiere irse al próximo nivel, tiene que empujarse usted hacia el frente. So make sure you always, esté seguro que usted siempre haga esto. Second one, la segunda, hone your skills, perfecciona tus habilidades, skills, habilidades, skill is what you know to do. Habilidades son lo que ya usted sabe hacer, I have polished my skills, what I have done so many years. Yo ha tomado mi habilidad y la he llevado mejor y mejores. Like an example, como ejemplo, I've been doing auto mechanic for over 36 years. Yo he hecho la automotriz más de 36 años. So my skill, what I learned years back, la habilidad que yo he aprendido años atrás, I perfected all my skills. Yo he perfeccionado todas mis habilidades, So I'm good what I do. Yo soy bueno haciendo esto, And so you always want to, if you want to go to the next level, you got to do a little bit different. Si usted quiere ir al próximo nivel, tiene que hacer algo un poquito diferente. So make sure you work on your skills. Esté seguro que usted perfeccione sus habilidades. Let's say if you want to be a good speaker, si vamos a ver si usted quiere ser una persona bien que hable muy bien en una plataforma, so you got to work on that. Tiene que trabajar en eso. Let's say if you want to be the best person in your company, si usted quiere ser la mejor persona en su compañía, en su empresa, we all have to work in a skill. Todos tenemos que trabajar en nuestras habilidades
to be the best of the best, para poder ser los mejores, los mejores. Let's say if you have your own, let's say if you want to be like, let's say if you want to do like a loan company, tú quieres ser una empresa de grama de zacate. You know, to have a best company, you gotta know the product. Si usted quiere hacer algo, tú tienes que conocer el producto. So we gotta work in a skill every day. Nosotros tenemos que trabajar nuestras habilidades todos los días to be the best of the best, para ser los mejores de los mejores. La tercera, you gotta win the morning. Tienes que ganar la mañana. And what I mean with that, ¿qué yo quiero decir con esto? You know, we are so used to sometimes, you know, it's hard for us sometimes to win the morning. Y muchas veces se hace un poco difícil nosotros ganar la mañana. You know, yo personalmente, I don't have the problem. Yo no tengo ese problema. You know, even that I put my alarm on it, aunque yo pongo mi alarma, you know, at 4 o'clock, 4:30, desde las 4 a las 4:30, you know, I usually get up, I'm going to say 90% of the time, I get up with no alarm. El 90% del tiempo, yo me levanto sin alarma. You know, even that I set my clock in it, aunque yo pongo mi reloj, la alarma, you know, like I say, como dije, 90%, I get up already. 90% ya yo me levanto. Because of, I have trained myself to get up early. Yo me he entrenado para levantarme temprano. I want to make sure, quiero estar seguro, you know, that I win the morning every day. Yo quiero estar seguro que yo gane la mañana temprano. You know, right after I get up, cuando me levanto, you know, of course, you know, I get ready, me preparo, you know, I do my prayer, hago mis oraciones, I take time for myself, tomo tiempo para mi persona, I bless my house, bendigo mi hogar, you know, my grandkids, mis nietos, you know, once I get done with that, después que yo hago eso, you know, I take time and I do a little bit of exercise, después tomo un poquito de tiempo, hago un poquito de ejercicio. I mean, I'm doing this every morning. Estoy haciendo esto todos los días por la mañana. So, I like to win the morning. Me gusta ganar la mañana. I want to make sure that my mind is ready. Quiero estar seguro que mi mente esté preparada. So, that's what I mean, win the morning. Eso es lo que quiero decir. Gane la mañana, you know. Just get used to. Acostúmbrase, you know. A lot of time, we feel like we don't want to get up from the bed. A veces nos sentimos nosotros, no me quiero levantar de la cama, you know, and we start complaining, y estamos dando este complejo. You know, listen, just go ahead and get it done. Mire, hágalo. You still gotta get up. Usted se tiene que levantarse. So make sure you always win every morning. Esté seguro que usted gane toda la mañana. Fourth, la cuarta, you know, become a problem solver. Conviértete en resolver problemas. What do I mean with that? ¿Qué quiero decir yo con eso? You know, we have different problems. Todos nosotros tenemos diferentes problemas. You know, you have large problems and small problems. Tenemos problemas grandes y problemas pequeños. You know, my advice, mi consejo es, go after the small problems first. Váyase de los problemas pequeños primero. Problem that you can resolve quick. Problema que usted quiere resolver rápido. The small ones, you got to go after that. Los pequeños, usted tiene que irse primero de eso. The large problem, los problemas grandes, you know, that you know they're there, they're going to be there permanently. Problemas que van a estar permanentemente grandes, you know, like an example. Como ejemplo, let's say if you owe $100,000. Supongamos que usted debe $100,000, you know, that's a big problem. Es un problema grande, you know the problem is going to be there. Usted sabe que ese problema está ahí, so you try to make payments to pay the $100,000. Usted sabe que ese problema es grande porque usted está tratando de pagar los $100,000. That's a large problem. Es un problema grande. But a small problems, problemas pequeños, you know, that's why become a problem solver. Por eso que le digo, conviértete en resolver problemas pequeños, you know, go after the small one. Haga los pequeños. Like an example, como ejemplo, let's say if you're working for a company, vamos a estar seguros que usted trabajando por una empresa pequeña, you know, not your company, no su empresa, for somebody else, para otra persona. And let's say if you don't like the job, supongamos que a usted no le gusta su trabajo. That's a small problem, es un problema pequeño. You can resolve that. Usted puede resolver eso, you know. If you don't like the where you are, si no le gusta donde usted se encuentra, you know, you can always try to find a different career. Usted puede tratar de buscar otra carrera, o try to resolve the problem, that problem that you don't like. Si no, traten de resolver ese problema que a usted no le guste. See, those are small problems. Esos son problemas pequeños.
Large problem, problema grande, put them in the side, ponga al lado. Just concentrate in small problem. Concéntrese en problemas pequeños, resolve them y resolvéalo. The fifth one, la quinta, act, actual. What I mean with this, lo que quiero decir con esto, we have to take action. Nosotros tenemos que tomar acción. Wherever we do, todo lo que nosotros hagamos in our personal life, en nuestra vida personal, is going to take action. You got to act. Todo va a tomar acción, tiene que actuar. So, whatever you're trying to accomplish, personal, lo que usted está tratando de completar personal, just go for it. Hágalo. If you don't do it today, you're going to regret it. Si usted no lo hace hoy, usted se va a arrepentir. Another year is going to go by, otro año va a pasar, and we always going to end up in the same spot. Siempre vamos terminando en el mismo lugar. So sometimes you got to act. Muchas veces tenemos que actuar. If you act, si usted actúa, it means from one location you're going to go to a different location. De una localización usted va a ir a otro lugar. So make sure you take action. Esté seguro que usted tome acción. Sixth one, la 6. Empty your mind. Vacía tu mente. And this one, what I mean, y esto es lo que yo quiero decir es, our mind, it gets so full of stuff. La mente se llena de tantas cosas, so much stuff that we go through. Tantas cosas que nosotros atravesamos. And what I have learned, y lo que yo he aprendido, usually what I do, lo que yo hago, I take a notebook, yo tomo una libreta. Write the stuff down, escribe las cosas. This is a way that you can empty your mind. Esta es una de las cosas que usted puede vaciar su mente. Once you write it down, después que uno las escriba, you're releasing what is in your mind, you put it in a piece of paper. Con lo que está en su mente, usted lo está sacándolo, lo está escribiendo en una libreta. By doing that, por hacer eso, you empty your mind. Usted está vaciando su mente because you're writing the stuff down. Usted la está escribiéndola. Once you write it down, después que usted la escriba, look at it, mírala, and highlight, y pongan un highlight, the most important stuff, las cosas más importantes, whatever it doesn't have any value, lo que no tenga valor, just put it in the side, póngalo hacia el lado. But something that it has value, go for it. Y si usted ve algo, usted escribe algo y tiene valor, vaya y hágalo. So that's the way that you can empty your mind. Es una de las maneras que usted puede vaciar su mente. And especially our mind sometimes it gets so full, so many stuff that we have to get done, especialmente nuestra mente cuando se llena de tantas cosas que nosotros tenemos que hacer. But sometimes it's best thing to do. Lo mejor es just write it down, escríbela, and go do the small ones. Haga las pequeñas, something quick, algo rápido, that that you can do it right away. Cosa que usted la puede hacerla bastante rápida. 7, la 7, go for it. Ir a él por él. You gotta go for it. Usted tiene que ir por eso, What do you want to accomplish today? ¿Qué es lo que usted quiere cumplir hoy? Now, I'm talking about today, and I'm not talking about tomorrow. No estoy hablando de mañana, estoy hablando de hoy. What you want to accomplish today? ¿Qué es lo que usted quiere cumplir hoy? Go for it. Vaya por él. Don't leave it for tomorrow. No lo deje para mañana. A lot of time we make a mistake. Muchas veces nosotros cometemos un error. We feel, I just do it tomorrow. Yo lo hago mañana. And then tomorrow it comes. Y mañana viene. And then the next day, y el próximo día, what happened? We're going to end up saying the same thing. Y vamos a terminar diciendo exactamente lo mismo. I'll do it another day. Yo lo hago otro día. Next thing you know, whatever you start on Monday, it's Friday and you never done it. Lo que comenzó el lunes, llega el viernes y todavía no lo ha hecho. So make sure you go for it. Vaya por él, just go. Vaya, if you wrote it down, si usted lo escribió, go conquer that. Si usted lo escribió, vaya y conquiste eso. So every day, todos los días, do something, haga algo, because that's going to help you to achieve your goals in 2020. Eso le va a ayudar a usted a alcanzar sus metas en 2020.
Um, Number 8, la número 8. Make the best decision. Tomar las mejores decisiones, Um, a lot, a lot of times we make wrong decisions. Muchas veces nosotros hacemos decisiones incorrectas. For one point, a un punto, it's not bad, no está tan malo, because we learn from that. Nosotros aprendemos de eso, but if you learn, if you know that you made a decision, from the past and that wasn't the right one, don't end up doing it again. Si usted tomó una decisión anteriormente que haya sido lo mismo, no lo vuelva y lo haga. So make sure you make the best decision that you can make. Trata de hacer las mejores decisiones que usted pueda hacer. Usually what I do, una de las cosas que yo hago, I try to not to make decisions right away. Yo trato de tomar decisiones no rápidamente. I like to meditate on them. Yo la trato de meditarla. I look at them, la miro, what I try to do, I try to look for something, the good and the bad. Yo trato de buscar algo, lo bueno y lo malo. And I say to myself, yo me pregunto, if I make this decision, what is going to be the consequences? Si yo tomo esta decisión, ¿cuáles van a ser las consecuencias? So I always go look in the good and the bad. Yo miro lo bueno y lo malo. What is going to benefit me? ¿Qué es lo que va a beneficiar a mí? So, when you make the decision, try to make the best decision. Si usted va a tomar la decisión, trate de tomar las mejores decisiones. 9, la número 9. Write it down. Anote las cosas, a lot of us, like I was saying earlier, como muchos de nosotros, como dije anteriormente, we have so many stuff in my mind. Tenemos tantas cosas en la mente, and the best thing to do, lo mejor que podemos hacer nosotros, write it down, escríbela. You know what you got to accomplish today. Usted sabe lo que usted necesita cumplir hoy. Like this morning, when I got up this morning, cuando me levanté temprano esta mañana, right after I finished doing all my stuff, cuando terminé de hacer mis cosas esta mañana, the last thing that I do, lo último que yo hago, I take a pen, tomo un bolígrafo, and I write the stuff down, escribo las cosas. I already have stuff down that I need to accomplish today. Ya yo tengo cosas aquí que yo necesito cumplir hoy. I already looked at them, ya yo las miré. I want to make the best decision, voy a tomar las mejores decisiones. I took time for that. Yo tomé tiempo por eso. That's why I get up early in the morning. Por eso que yo me levanto temprano por la mañana. I prepare myself. Yo me preparo. And when the time comes, cuando llega el tiempo, I just go for it. Cuando llega el tiempo, yo voy por él. So, I always write the stuff down. Por eso yo siempre escribo las cosas. Or write it down on your cell phone. Escríbalo en su teléfono. Your phone actually sometimes it does have an app. A veces su teléfono tiene una aplicación de do list, cosas de lista. Just whatever you do, con lo que te haga, write it down, escríbalo. The last one, la última. Don't let friends stop your growth. No dejes que tus amigos detengan tu crecimiento. Friends are good. Las amistades son buenas. And I have a really great friends. Yo tengo buenos amistades. But you always got those friends. A veces nosotros tenemos esas amistades, that when they see you, that you're trying to accomplish something, sometimes they might get upset. A veces usted tiene ese tipo de amistades cuando usted trata de cumplir algo y ellos se molestan, make sure you pick the right friends. Esté seguro que usted escoja las amistades correctas, I have friends that I had to let them go. Yo he tenido amistades que yo tengo que dejarlo ir, because of all they do, todo lo que ellos hacen estas amistades, talk about negative stuff. Hablan cosas negativas, and I don't need that. Yo no necesito eso. So I have learned, yo he aprendido to pick people, friends that are going to be close to me. Yo he aprendido de buscar personas que van a estar, amistades que van a estar a mi lado, and those that I know, they're not going to benefit my life. Y eso que no traten de beneficiar a mi vida, I just try to stay away from them. Yo trato de mantenerme fuera de ellos. Because it's not that I don't like them, no es que me gusten ellos. It's because every time that I get right next to them, es que cuando yo me junto con ellos, all they do talk about the past. Lo que están hablando siempre hablando del pasado. And one thing that I hate, y algo que yo no me gusta, que yo odio, I don't like to talk about the past. No me gusta hablar sobre el pasado. Because the past is the past. El pasado es el pasado. It's over. Ya se terminó. What happened in 2015
That happens. Lo que pasó en el 2015, happened, ya pasó. What happened in 2019 is over. Lo que pasó ya en el 2019 ya se terminó. I gotta look forward. Tengo que ir hacia el frente. So make sure you don't let your friend to stop you from growing. No deje que sus amistades lo paralicen, que usted tenga un crecimiento. And our life needs to grow every day. Nuestra vida tiene que crecer todos los días. Either if you want to be a good husband, si usted quiere ser un esposo bueno, you gotta grow in that. Usted tiene que crecer en eso. If you want to be a good father, si usted quiere ser un padre bueno, you gotta grow in that. Usted tiene que crecer en eso. Anything that you want to do, algo lo que usted quiera hacer, like myself, como mi persona, I want to make sure that I'll be a good grandpa. Yo quiero estar seguro que yo sea un buen abuelo. So I'm still learning. Yo estoy aprendiendo how to be a good grandpa. Estoy aprendiendo cómo ser un buen abuelo, and I love spending time with my grandkids. Yo amo pasando tiempo con mis nietos, that really brings me joy. Eso me trae a mí un gozo, because I see it, yo lo miro, is my future generation, es mi futura generación. So I want to make sure, I spend with them, and they make me grow. Cuando paso con ellos me hacen a mí crecer, because I can go back, yo puedo regresar, and I ask myself, yo me pregunto, I want to make sure that I'll be there for my grandkids. Yo quiero estar seguro que yo esté ahí para mis nietos. So, anything that you want to do, anything lo que usted quiera hacer, life is part of growing. La vida es parte de un crecimiento. Break the habits, rompe los hábitos, make something different, haga algo diferente. Don't do the same thing every day. No haga exactamente todos los días lo mismo, it's like eating like rice and beans every day. Es como comer el arroz todos los días con habichuelas. Sometimes you gotta eat something different. A veces tenemos que comer algo diferente. So you gotta break the habit. Tiene que romper el hábito, so you can keep growing, para que usted pueda seguir creciendo. This is part of us as a human. Esto es parte de nosotros ser como humanos. It's part of our own personal life. Es parte de nuestra vida personal. So whatever you want to accomplish, lo que usted quiera cumplir this year, en este año, do something different, haga algo diferente. You are blessed, ustedes son bendecidos. Make sure you go en Instagram, likes on Instagram, vaya en Instagram y ponga ahí un like. Go to our YouTube channel, vaya al canal de YouTube. Sign up for our YouTube channel. Suscríbase para el canal de YouTube. You are blessed, ustedes son bendecidos. Go conquer your day. Vaya y conquiste el día. Today, hoy. This is the day. Este es el día. You are blessed, ustedes son bendecidos.